Seguimos adelante en Telebuen Día y recibiendo con el gran gusto de siempre a Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente, candidato a la presidencia por este partido. Pablo, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias. En un día, la verdad que Sí, todo el país está pendiente. impactados todos. Impactados, Sí, ¿no? sí, realmente. Un país tan futbolero siente esto como una conmoción, lo de Luis Suárez. Absolutamente. Anoche cuando me enteré, la verdad que estábamos en casa todos impactados, porque además es muy injusto, particularmente con Luis, Tremendo. que estaba en su momento espectacular, culminante, y que yo espero que se parece que podría recuperarse a tiempo. Va a recuperarse, ¿no? Sí. Bueno, y además es la un expectativa fenómeno. se centra en Luis, que se va a recuperar seguramente, y entonces uno se despega de esta locura del tramo final de la campaña, ¿no? Bueno, un partido con 10 años, haciendo un paralelismo. ¿Se imagina dentro de 20 años a ese partido en la presidencia de la República, si lo hacemos como el Frente Amplio, por ejemplo? Sí, sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Yo creo que siempre dije que este partido había llegado para quedarse, que representa un espacio político propio, un espacio de la izquierda democrática, socialdemócrata, con la participación también del pensamiento social cristiano, un espacio que ya tiene una historia anterior, que viene de aquel nuevo espacio político que lideró Batalla en el 89 y que se ha continuado en distintas formas. Y yo creo que hay muchos ciudadanos que van concurriendo cada vez más a sumarse, ¿no? Correcto. ¿Por qué un partido que no tiene competencia interna debería acudir a votar el 1 de junio? Sí. ¿Cuál es la motivación? Bueno, lo primero es que el partido está obligado. Y creo que esto vale la pena decirlo porque mucha gente me ha dicho y me he cruzado por la calle y me dice, pero ustedes no votan el 1 de junio. Sí, nosotros votamos. Es decir, el Partido Independiente tiene que presentarse, lo obliga la Constitución y tenemos que obtener el respaldo de los ciudadanos que se sienten independientes, que se sienten parte de este espacio o que tienen simpatía por este espacio político. Entonces, lo primero que hay que decir es una convocatoria al 1 de junio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, por supuesto, es una etapa en el camino a octubre, pero también es una señal que la gente que nos va a votar va a dar con respecto a un apoyo, un respaldo para seguir avanzando. ¿Sería necesario ratificar ese crecimiento en las encuestas en esa votación del domingo? Yo creo que con respecto a junio del 2009, ¿no? No podemos comparar con octubre del 2009, donde el voto es obligatorio y entonces, por supuesto, concurre más del doble de la gente. Pero en términos comparados con junio del 2009, sí, nosotros queremos mandar una señal clara de crecimiento y por eso convocamos a la gente a que nos acompañe. ¿Para qué? Bueno, y ahí viene ya el objetivo de octubre, para que este partido aumente su representación parlamentaria y se convierta en una garantía para los uruguayos del control que desde el Parlamento hay que tener sobre el Poder Ejecutivo. Bien, parece haber una amplia coincidencia respecto a la necesidad de que esta elección sea obligatoria. No sé cuál sería el trámite parlamentario que debería seguirse para que esto fuera así. Me imagino que una reforma constitucional, una vez más. Yo no estoy tan de acuerdo con a ver, eso. Cuénteme, porque me interesa. Porque me parece que esta es una elección de cada partido. Claro, pero no es parte de de un proceso donde se definen cosas tan importantes un 1 de junio, no es parte de un proceso que lleva ni más ni menos que al próximo presidente de la República. Es verdad, pero en todo caso lo que a mí me parece que habría que discutir es si los procedimientos de selección interna de cada partido tienen que ser exactos, todos iguales, el mismo día, en una urna. Es una cosa medio loca, porque estamos votando, por un lado, cada partido por separado y todos los votos van a la misma urna, como si fuera una elección nacional. Claro. Y en realidad es una elección de cada partido. Podría haber, yo creo más bien, una autonomía con respecto a cómo cada partido resuelve la nominación de su candidato único. Me parece que eso es lo más lógico. Porque de otro modo, obligar a la elección de junio es obligar a un ciudadano que no tiene partido, que no tiene ninguna definición fuerte en sentido, después votará porque el voto de octubre es para elegir autoridades nacionales, pero acá lo que se elige es la convención partidaria y el candidato único de cada partido. ¿Cómo lo eligen? Y en realidad debería ser más abierto. Yo más bien opino en sentido contrario, es decir, que cada partido tuviera un margen de decisión dentro de ciertos mínimos democráticos para elegir sus autoridades, ¿no? ¿No está de acuerdo entonces con que esta elección sea obligatoria? Me parece que no. Es una opinión muy personal porque nunca lo discutimos en el partido, pero me da la impresión de que no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, sí obligatorias las elecciones de octubre, o sea, no Total, modificar nada de eso. Sí. Porque también hay otros modelos que indican, bueno, dejen en libertad al elector si quiere ir y si no, que no vaya. Ahora, el escenario parece
hoy bastante sombrío en cuanto a la participación. Se habla de un 30 a un 40%. Sí, me parece que hay ahí una responsabilidad de los partidos, ¿no? Nosotros somos responsables porque si la gente no se siente atraída es porque algo está saliendo mal de parte de la oferta partidaria. Bueno, nosotros obviamente en esto tenemos una gran desventaja que es la ausencia de competencia, pero también es una señal de virtud, porque en definitiva si no hay competencia es porque el partido tiene una unidad política, tiene una única mira, estamos de acuerdo, somos coherentes. Como dice el eslogan, si votás al Partido Independiente, sabés lo que votás, no pasa lo mismo en los demás partidos. Basta escuchar las propuestas de, por ejemplo, del doctor Vázquez y la doctora Moreira, son bien distintas, no es lo mismo que gane uno que gane otro, hasta en el equipo económico posible. Lo mismo pasa entre Amorín y Bordaberry. Amorín ha dicho que él representa el vallismo, con lo cual está diciendo que el otro no, y en el Partido Nacional está claro que hay también diferencias entre Larrañaga, que evoca el wilsonismo, y la calle Pou, que representa la otra ala. Bueno, pero un partido con vocación de crecimiento como el que usted preside, en algún momento deberá encontrar otro ala, seguramente alguna disidencia, porque eso seguramente es parte del enriquecimiento de los partidos. Es un buen punto ese. Quizás nuestra virtud sea parte de uno de nuestros problemas, que es el tamaño. Sin duda, yo creo que cuando un partido crece y el partido funciona con libertad interna, no leninista, digamos, evidentemente se van generando distintas sensibilidades y pueden generarse fracciones, porque además el modelo uruguayo ha sido siempre ese. Pero por ahora nosotros estamos claros, definidos, no tenemos grandes diferencias. Bien. ¿Cuál es la diferencia interna en su partido? ¿Cuál era la diferencia, en todo caso? Sí, bueno. Respecto a aquella actitud que deberá asumirse cuando se supere esta instancia del 1 de junio. Porque usted ha descartado integrar un gabinete. Hoy Búsqueda, de cualquier modo, publica un informe donde usted deja abierta la puerta. Y la pregunta es, rechazar, negarse hoy a esa posibilidad, ¿no es negarse a una ventana de oportunidad para el Partido Independiente? A ver, yo lo que he dicho es que mi proyecto político está ser senador y liderar una bancada parlamentaria muy numerosa, para dejar claro que esa es mi vocación política. Yo estoy pidiéndole a la gente el voto para ser senador y para que el partido tenga una bancada muy amplia. Ojalá pudiéramos llegar a la presidencia, pero está lejos y es muy difícil que en esta oportunidad, capaz que dentro de unos años sí, pero en todo caso sí integrar una bancada parlamentaria mucho más numerosa, y creo que están dadas las condiciones para que ello ocurra. Eso no significa que el Partido Independiente descarte una posibilidad de un acuerdo político postelectoral, pero ese es un tema que tenemos que discutir después que la gente haya distribuido las cartas. Para ser claros, Pablo, un acuerdo político postelectoral no inhibe entonces la consideración de integrar un futuro gabinete. No, yo creo que hay dos modelos posibles para un partido independiente que probablemente se convierta en un árbitro o que tenga un poder definitorio en el Parlamento. Un modelo es la coalición. Eso implica niveles de acuerdos muy profundos, implica un programa de gobierno en común y, por supuesto, implica corresponsabilidad de la ejecución de ese programa, y entonces implica la participación en el gabinete. Es el modelo clásico, la coalición, que no es tan frecuente en Uruguay. En Uruguay tenemos pocos ejemplos de coaliciones en el sentido profundo del término. Básicamente el segundo gobierno de Sanguinetti con el apoyo del Partido Nacional. Y el gobierno de Valle, las últimas dos administraciones de los partidos tradicionales, fueron coaliciones que luego se deshilachan. Y que después se deshilacharon. Pero el otro modelo posible es que el Partido Independiente, desde el Parlamento, juegue un papel de dar gobernabilidad, es decir, de votar caso a caso y sobre todo controlar al Poder Ejecutivo para que ciertas cosas ocurran de manera correcta. Incidir, esos son los dos modelos. Incidir desde el Parlamento, sí, pero también está la posibilidad de incidir desde el gabinete. Sin ninguna duda, yo creo que eso hoy el Partido Independiente no lo puede descartar, pero primero hay que cazar el oso, va a vender la piel. Entonces, lo primero es que el Partido Independiente reciba de la gente una confianza importante que nos permita tener una bancada parlamentaria definitoria. Y luego, el presidente electo es el que tiene que decidir. Y si el presidente electo no tiene mayoría absoluta, como nosotros creemos que no debería tener, y creemos que es un objetivo importante que no la tenga, bueno, el presidente electo tendrá que conversar con los distintos actores, y allí hay que ver
hasta dónde existen las coincidencias, porque obviamente un compromiso de coalición es un compromiso muy profundo. Implica que el partido socio menor de una coalición está apoyando y por lo tanto tiene un compromiso de cogobierno muy fuerte. Entonces tiene que haber coincidencias muy de fondo. Y bueno, esas cosas se verán en la marcha. Nosotros hoy estamos diciendo qué cosas hay que hacer en Uruguay. Y el otro día, por ejemplo, el contador Astori, el vicepresidente de la República, decía que el Frente dice que los demás no tienen programa. Nosotros tenemos programa hace 2 meses y parece que es un diálogo de sordo, porque uno dice, miren, el programa está pronto y dice muchas cosas. Pero Astori habla de la ausencia de orientaciones económicas. Nosotros claramente tenemos básicamente algunas exigencias en materia de política económica diferentes a la que ha hecho el gobierno. Regla fiscal. Tiene que votarse una ley que marque límites a las potestades de gasto del Estado, porque tenemos un déficit fiscal que algunos economistas están señalando como la principal restricción del 2015. Y eso es el resultado de sobregirarse en materia de gasto. Entonces tiene que haber una ley que de alguna manera nos dé garantías a todos los uruguayos, porque es muy veleidosa la probidad de los hombres, entonces más bien vamos a controlar el gasto, como decía Artigas. Y lo otro es generar una política económica contracíclica, que no, cuando uno dice contracíclica, la gente dice, qué término más raro. Es muy sencillo, es lo de la fábula de la hormiguita y la cigarra, es decir, es hacerlo de la hormiguita. Es decir, cuando las cosas van bien, ahorrar, guardar, tener reservas para que cuando las cosas van mal, el Estado pueda ayudar a mantener la actividad económica. De eso se trata. Mieres, por aquello de la piel y el oso, desde su punto de vista, ¿se anticipó Tabaré Vázquez en señalar a Danilo Astori como su futuro ministro de Economía y a su vez, indicar que un equipo económico debería responder a él? Yo no lo sé, en realidad hay que preguntarle a ellos. Me parece una jugada muy parecida a 10 años atrás. Porque también está señalando que de pronto el Partido Independiente luego, de acuerdo a lo que sucede el 1 de junio, podría llegar a tener cierta incidencia en lo que es un futuro gabinete. Claro. Y este tipo de cosas seguramente son parte del menú de las condiciones que el partido debería poner para un nivel de coalición como el que hablábamos, ¿no es cierto? Yo creo que lo que hace Vázquez es la misma receta hace 10 años. Yo veo que va repitiendo muchas cosas muy parecidas hace 10 años. El PBI para la educación, determinar un porcentaje, 4,5 hace 10 años, ahora el 6%, como si eso resolviera. Eso no es una política educativa, eso en todo caso es una disponibilidad presupuestal, ¿no es cierto? Nombrar a Astori, en el 2004 lo nombró después de la interna, ahora lo nombra antes. Yo qué sé, yo creo que hay ahí un problema de falta de adecuación a los nuevos tiempos. Ha pasado 10 años, una década, ¿no? Usted apunta al Frente Amplista desencantado. Y en la entrevista pasada yo le decía aquello de seducir seguramente a ese votante del astorismo. Porque le digo, además, usted señala muchas veces que Astori, cuando dice algo pero luego se suma a la mayoría esa regimentada, es como ser desleal con su propio votante. ¿Usted está en esa línea? Yo creo que ese es un reproche que le hemos hecho al sector que lidera Astori, porque concretamente en un caso muy reciente, que fue el tema de la votación de la ley de responsabilidad penal de los empleadores por accidentes laborales, anunciaron con bombos y platillos de que era inconstitucional y la terminaron votando igual. Entonces, cuando pasan esas cosas, la gente siente, caramba, y entonces estos representantes que representan, me parece que ahí hay un problema. Nosotros sentimos que hay mucha gente decepcionada. Gente que votó, que no sé si eran frentistas o votaron al frente, hay diferentes el voto prestado. Posturas. Claro, puede haber mucha gente y gente joven que votó por primera vez y que se sintió defraudada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no se quiere volver atrás, que yo creo que esa es la otra opción que nosotros rechazamos, que es la de los partidos tradicionales, ¿no? ¿Verdad? Ahora, Pablo, dígame, aludiendo a ese voto prestado, que seguramente también allí usted en esa pecera puede llegar a recoger algo. Uno se pregunta, bueno, pero ¿y el Partido Nacional y el Partido Colorado hoy no exhiben renovación? Yo creo que en términos generales no. En términos generales, más allá de que ha habido un cambio generacional, que yo creo que es reconocible, en el caso del Partido Colorado en el periodo anterior, en el caso del Partido Nacional ya desde el 2004 a través de Larrañaga y ahora un nuevo empuje con la calle Pou, que es reconocible, hay ahí una renovación generacional, pero eso no garantiza. Yo he recorrido los departamentos del interior y uno ve en las intendencias, y usted que es de Tacuarembó podrá confirmarlo o no, y uno ve en las intendencias el mismo juego patrimonialista
del uso del aparato del Estado, mezclando los tantos entre lo que hace la Intendencia y lo que hace el partido y los recursos humanos y los recursos materiales, que son de la vieja política. Nuevos dirigentes para viejas prácticas. Yo creo que las viejas prácticas no han terminado. Le decía porque en todo caso un votante puede decir, ¿para qué voy a votar al Partido Independiente si en mi partido de Renovación usted entiende que no? Por lo menos en eso no. Yo creo que en las viejas prácticas de la política la gente apostó al Frente Amplio. El Frente Amplio lo desilusionó porque las viejas prácticas también están allí. Si no, recordemos como dato más paradigmático el reclamo del vicepresidente Astori de que le compraron un diputado en Salto hace 3 semanas. Es brutal, de las cosas más impactantes de la vieja política, y ocurre en el Frente Amplio. O el año pasado se anuló una elección interna por compra de votos en el departamento de Maldonado. Bueno, son todas señales que dicen, pará, ¿y esto dónde está el cambio? En su ADN circula sangre blanca y colorada, ¿no? Sí, es verdad. Su papá, Mieres Muró, ¿no? José María Mieres Muró. Mi tío, José María. Su tío, ocupando un cargo relevante en la administración de Luis Alberto Lacalle. Es verdad. Su abuela, colorada. Colorada, sí. Es riverista, además. Riverista, además. ¿Cómo interpretaría? Mi bisabuelo fue ministro del Interior. Su bisabuelo. Por el gobierno colorado. Ajá. Con Viera. Por eso decía lo del ADN. Sí. ¿Cómo verían que usted diga, no me metan en esta bolsa, yo no soy esto? Lo que pasa es que, bueno, mi padre llegó a conocer, fallecido hace mucho tiempo, pero llegó a conocer mi opción por la democracia cristiana, siempre la respetó. La verdad que yo me imagino que seguramente no le ha gustado porque era blanco herrerista de toda la vida, sí. Pero él siempre la respetó. Y bueno, lo que pasa es que las nuevas generaciones vamos generando otras miradas y otras reflexiones sobre la historia del país y sobre la realidad del país. Entonces yo tengo buen diálogo con blancos y con colorados, yo no es que los descarte, incluso cuando Vázquez dice la derecha... no lo descalifica, por ejemplo, cuando dice, yo no quiero pertenecer a esto. Claro, es que soy otra cosa. A ver, ser otra cosa no significa que el otro sea descalificable. Yo creo que son opciones respetables. Blancos y colorados, además, yo creo que genéricamente no se puede decir son la derecha. Dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado está toda la derecha, eso seguro. Pero hay sectores que no son ubicables en la derecha, ¿no? Eso me parece que es sensato decir. ¿No es descalificarlo a Bordaberry, por ejemplo, diciendo que tiene que demostrar ahora su talante democrático? Lo que pasa es que Bordaberry hace años que viene repitiendo con un sonsonete que yo una vez dije en un diario de Flores en el año 2008, que estaba pensando el tema de la baja de la edad y no sé qué, y lo repite. Entonces al final le digo, bueno, muy bien, hablemos de cambios de opinión y el doctor Bordaberry tendrá que explicarle a los uruguayos por qué en el 80 él dijo que votó en blanco, cuando en el 80 nos estábamos jugando una disyuntiva clara. ¿Era el proyecto autoritario de la dictadura o era el no? Y todos los que estamos en la carrera política hoy, salvo Bordaberry, votamos el no. O sea, y los menores de edad, ¿no es cierto? Los que no tenían... ¿Usted le otorga en todo caso el derecho a que haya cambiado de opinión? Por supuesto, pero lo que yo le digo, entonces, ese es un tema mucho más relevante que haber dicho una vez que tenía la duda sobre la baja de la edad. Entonces, como me lo repite y me lo ha repetido tantas veces, digo, bueno, debatamos sobre los cambios de opinión, pero incluso, a ver... Yo creo que el doctor Bordaberry el año pasado, cuando el doctor Pasquet hizo un ejercicio muy sano de autocrítica a los 40 años del golpe de Estado, lo retó. Y entonces esas cosas generan también las preguntas. O sea, ¿cómo? ¿No está de acuerdo Bordaberry en que el Partido Colorado tuvo parte, no toda, ni por favor, yo creo que tuvieron responsabilidad todos los partidos de aquella época, pero no la tuvo? Y ahí empiezan las ambigüedades, ¿no? Cuando usted pero a ver, yo no estoy queriendo abrir un debate sobre eso, lo digo con claridad. Yo creo que el doctor Bordaberry ha dicho lo que ha dicho y sabe lo que piensa y todo bien, perfectamente. Pero lo que sí digo es, vamos a terminarla con lo que dije en el diario Flores en 2008, ¿no? Cuando usted le asigna al Partido Independiente su condición de democracia, de izquierda democrática, ¿es porque hay izquierdas que no son democráticas? Sí, claro, sí. En Uruguay me refiero, ¿no? Bueno, en el Uruguay hay pensamiento, dentro de lo que es el pensamiento más radical de la izquierda uruguaya, que se sintoniza con concepciones políticas que se han encarnado en el mundo, y por eso yo creo que hay tanta dificultad en reconocer que Cuba es una dictadura. Hace 55 años que no se vota en Cuba, o que Maduro está violando los derechos humanos cuando reprime estudiantes en la calle, y porque son de izquierda. Entonces, no, yo creo que hay dos líneas divisorias.
Está el eje izquierda-derecha, pero está el eje democracia-autoritarismo. Para mí este primero, democracia-autoritarismo, está primero que todo, ¿no? Porque son los derechos humanos de la gente. Bien, finalmente, Pablo, agradeciéndole por estos valiosos minutos en este tramo final de la campaña, volviendo sobre esa posibilidad de articular luego acuerdos con el partido que finalmente resulte ganador. ¿No hay temor a que haya una fuga de un partido en crecimiento de votantes porque usted acuerda con el Frente Amplio cuando dijo que era lo distinto? No, yo no sé si voy a acordar ni con el Frente Amplio ni eventualmente si gana alguno de los partidos tradicionales. Pero me refiero, el votante del Partido Independiente le podría llegar a reprochar en todo caso eso. Es decir, ahora, no, porque, a ver, yo creo que hay dos cosas distintas. Bien, a ver. Una es el voto y el posicionamiento, y un acuerdo de coalición, que yo no lo estoy aprobando, estoy diciendo son dos escenarios posibles, el de coalición o el del control parlamentario con gobernabilidad caso a caso. Y esos son los dos escenarios posibles. Y a mí hoy me pregunta cuál me gusta más el segundo, por eso ese énfasis en el tema ministerial, porque me parece que le damos más garantías a la gente de que va a haber control sobre el próximo gobierno. Y yo creo que es importante que haya control. Pero una eventualidad de una coalición son parte de la vida democrática moderna, es decir, bien, los partidos que no tienen mayoría, yo estoy reclamando que no haya mayoría absoluta. Y después el presidente no va a tener mayoría absoluta, va a tener que buscar acuerdos para tener esa mayoría para aprobar las leyes. Entonces los requiere pluralmente. Bueno, nosotros tenemos que de alguna manera ayudar a que el país camine. Ahora, el nivel de compromiso con ese presidente va a depender de las coincidencias profundas, programáticas que tengamos. Bueno, y para el 2 de junio, usted en la chopería el otro día con unos estudiantes, cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué actitud va a asumir el Partido Independiente? Una sola, dijo usted, en tono de broma y no tanto. Dijo, y bueno, la libertad de acción. ¿Eso es lo que deja librado, digamos, para el 2 de junio, cuando haya que definir seguramente a quién respaldar, si al Partido Nacional? En la segunda vuelta. Exacto. En la segunda vuelta, nosotros, no, yo digo, no, lo dije en broma, pero lo que sí digo en serio es que el partido tiene que tomar una decisión colectiva. No yo, o Conrado, o Iván, o Daniel Radío, o Gebergato, no cada uno por su lado. A ver. Tenemos que acordar cuál va a ser la postura del partido. Y eso va a tener que ver, a mi modo de ver, con quién se va a comprometer. Me parece que lo que hay que hacer es decirle a los dos finalistas que va a haber, porque si no hay mayoría absoluta, que yo creo que no va a haber y el Partido Independiente habrá crecido, le vamos a devolver la pelota, le vamos a decir, mire, estas son las 10, 12 cosas que nosotros queremos que pasen y que ustedes se comprometan. Y entonces los candidatos tendrán que elegir. ¿Y si los dos se comprometen? Y bueno, bienvenido sea, vamos a tener esos cambios, gane quien gane. Y eso para el Partido Independiente es un éxito, es una victoria. Bueno, decía Botinelli, ni todos triunfan las ideas, ¿no? Claro, ni todos ganan todo, ni todos pierden todo en las elecciones. Pero entonces, a ver, vayamos bien concreto. Van a definir claramente a qué candidato van a respaldar orgánicamente. Vamos a definir claramente qué postura vamos a tener. Esa puede ser. Lo que yo digo es que va a ser colectivo y orgánico. Puede ser que vayamos a apoyar a uno, puede ser que vayamos a establecer lo que establecimos en el 2009, que fue el partido no se mete en la definición de segunda vuelta. Esa es una disyuntiva que hoy no la tengo resuelta, ni siquiera sé quiénes son los candidatos, más allá de que parece obvio en algunos casos quiénes van a ser, pero tampoco sabemos quiénes van a ser los finalistas. Entonces es imposible que hoy el Partido Independiente pueda adelantar algo al respecto, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Un gusto. El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, candidato a la presidencia de la República. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. ¿Cuál es la motivación? Bueno, lo primero es que el partido está obligado. Y creo que esto vale la pena decirlo porque mucha gente me ha dicho y me he cruzado por la calle y me dice, pero ustedes no votan el 1 de junio. Sí, nosotros votamos. Es decir, el Partido Independiente tiene que presentarse, lo obliga a la Constitución y tenemos que obtener el respaldo de los ciudadanos que se sienten independientes, que se sienten parte de este espacio o que tienen simpatía por este espacio político. Entonces, lo primero que hay que decir es una convocatoria al 1 de junio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, por supuesto, es una etapa en el camino a octubre, pero también es una señal que la gente que nos va a votar va a dar con respecto a un apoyo, un respaldo para seguir avanzando. ¿Sería necesario ratificar ese crecimiento en las encuestas en esa votación del domingo? Haciendo un paralelismo, ¿se imagina dentro de 20 años a ese partido en la presidencia de la República, si lo hacemos como el Frente Amplio, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Yo creo que siempre dije que este partido había llegado para quedarse
que representa un espacio político propio, un espacio de la izquierda democrática, socialdemócrata, con la participación también del pensamiento social cristiano, un espacio que ya tiene una historia anterior, que viene de aquel nuevo espacio político que lideró Batalla en el 89 y que se ha continuado en distintas formas. Y yo creo que hay muchos ciudadanos que van concurriendo cada vez más a sumarse, ¿no? Correcto. ¿Por qué un partido que no tiene competencia interna debería acudir a votar el 1 de junio? Sí. Seguimos adelante en Telebuen Día y recibiendo con el gran gusto de siempre a Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente, candidato a la presidencia por este partido. Pablo, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias. En un día, la verdad que sí, todo el país está pendiente. Impactados todos. Impactados, sí, ¿no? Sí, realmente. Un país tan futbolero siente esto como una conmoción, lo de Luis Suárez. Absolutamente. Anoche cuando me enteré, la verdad que estábamos en casa todos impactados, porque además es muy injusto, particularmente con Luis, Tremendo, que estaba en su momento espectacular, culminante, y que yo espero que se parece que podría recuperarse a tiempo. Va a recuperarse, ¿no? Sí. Bueno, y además la expectativa fenómeno. Se centra en Luis, que se va a recuperar seguramente, y entonces uno se despega de esta locura del tramo final de la campaña, ¿no? Bueno, un partido con 10 años... Creo que con respecto a junio del 2009, ¿no? No podemos comparar con octubre del 2009, donde el voto es obligatorio y entonces, por supuesto, concurre más del doble de la gente. Pero en términos comparados con junio del 2009, sí, nosotros queremos mandar una señal clara de crecimiento y por eso convocamos a la gente a que nos acompañe. ¿Para qué? Bueno, y ahí viene ya el objetivo de octubre, para que este partido aumente su representación parlamentaria y se convierta en una garantía para los uruguayos del control que desde el Parlamento hay que tener sobre el Poder Ejecutivo. Bien, parece haber una amplia coincidencia respecto a la necesidad de que esta elección sea obligatoria. No sé cuál sería el trámite parlamentario que debería seguirse para que esto fuera así. Me imagino que una reforma constitucional una vez más. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. A ver, eso. cuénteme, porque me interesa. Porque me parece que esta es una elección de cada partido. Claro, pero no es parte de de un proceso donde se definen cosas tan importantes un 1 de junio, no es parte de un proceso que lleva ni más ni menos que al próximo presidente de la República. Es verdad, pero en todo caso lo que a mí me parece que habría que discutir es si los procedimientos de selección interna de cada partido tienen que ser exactos, todos iguales, el mismo día, en una urna. Es una cosa medio loca, porque estamos votando, por un lado, cada partido por separado y todos los votos van a la misma urna, como si fuera una elección nacional. Claro. Y en realidad es una elección de cada partido. Podría haber, yo creo más bien, una autonomía con respecto a cómo cada partido resuelve la nominación.